¿Sabías que hubo un país donde no bastabas con saber dónde vivías? También tenías que saber quién mandaba en tu calle. Una acera podía significar seguridad. La de enfrente, peligro. No era una exageración. Durante años, así se vivía en El Salvador. Hoy vamos a hablar sobre El Salvador y sobre cómo las pandillas se adueñaron de barrios enteros y del día a día de las personas. Casa por casa, los uniformados registraban todo lo que encontraban a su paso. El operativo incluyó elementos del GRP, Unidad Antipandillas, tanques de la Fuerza Armada y hasta un helicóptero. Al pasar unos minutos, cayeron los primeros sospechosos de participar en el asesinato de los dos soldados. El Salvador arrastraba problemas profundos desde hacía décadas. Desigualdad, pobreza y una guerra civil que dejó al país roto. La guerra duró 12 años, desde 1980 hasta 1992. Cuando terminó, no dejó un país estable. Dejó un país débil, con instituciones frágiles y miles de jóvenes sin futuro claro. Se desplazó hasta la colonia La Labor 2, de donde se escucharon las detonaciones. Ahí encontraron uniformes de la Fuerza Armada, además de un par de zapatos y la camisa del supuesto responsable, que dejó en el lugar antes de huir, pero minutos más tarde fue capturado junto a otros sospechosos. Las pandillas que marcaron El Salvador no nacieron allí, nacieron en Estados Unidos, en barrios marginales de Los Ángeles. Jóvenes salvadoreños que habían huido de la guerra crecieron rodeados de violencia, exclusión y abandono. Allí surgieron dos nombres que lo cambiarían todo: la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, y el Barrio 18. Cuando Estados Unidos comenzó a deportar masivamente a estos jóvenes, El Salvador recibió miles de personas formadas en una cultura de pandilla y sin ningún plan de reintegración. Los elementos fallecidos fueron identificados como José Otoniel Perla. El martes 18 de agosto es considerado el día más sangriento de la historia salvadoreña en tiempos de paz. En 23 años nunca se había reportado tantos crímenes, 43 asesinatos en un solo día. Las autoridades reportan los últimos 3 días como los más violentos. El domingo 40 crímenes, el lunes 42 y el martes 43 asesinatos. 125 salvadoreños asesinados en 3 días. Según las autoridades, todo es Con el paso del tiempo, la MS-13 y el Barrio 18 dejaron de ser simples grupos violentos. Se convirtieron en estructuras organizadas. Había jerarquías, roles definidos y normas internas muy estrictas. Cada barrio tenía responsables y en muchos casos ese poder tenía nombre propio. Unos metros más abajo se registró otro hecho de sangre en los alrededores del mercado Tinetti. 2 mujeres fueron atacadas, una de ellas murió en el lugar, mientras la segunda fue llevada con varias lesiones a un hospital. Se desconoce la identidad de las víctimas. Horas después, en Ilopango se registraba otro crimen. David Ariel García, de 17 años de edad, un pandillero activo de la colonia San Felipe en San Bartolo, fue asesinado en las cercanías del punto de buses de la Ruta 29, donde recibió varios disparos. En Apopa, En este caso, uno de los nombres más conocidos fue el Viejo Lin. Durante años, fue uno de los cabecillas más influyentes de la Mara Salvatrucha. Incluso, desde prisión, seguía teniendo poder real sobre la calle. Para muchos vecinos, él mandaba más que el Estado. Eso dice mucho del nivel de control que habían alcanzado las pandillas. Cavaba una tumba para enterrar a un familiar que había sido asesinado por pandilleros el día martes. Según la policía, los pandilleros de la zona habían prohibido que el joven... Las pandillas dividieron las ciudades en territorios, no con muros, sino con miedo. Había calles que no se podían cruzar. Entrar en territorio rival podía costarte la vida, aunque no tuvieras nada que ver. Ir al trabajo, al colegio o visitar a un familiar implicaba riesgo. Vamos ahora a cambiar de información para informarles que los hechos delictivos no paran. Las autoridades reportaron más de 10 homicidios en distintos puntos del país ocurridos en las últimas horas. ¡Ay, mi hijo se murió, Salvador! Es el llanto inconsolable de una madre. ¡Ay, me acaban de matar a mi hijito! Frente a ella está el cuerpo de su hijo Jorge Alexander Torres, de 27 años, quien murió antes de ser atendido en esta unidad de salud.
Los niños crecían aprendiendo normas invisibles. ¿Qué colores vestían? Los niños crecían aprendiendo normas invisibles. Los niños crecían aprendiendo normas invisibles. ¿Qué colores no vestir? ¿Qué calles evitar? ¿A quién no mirar? La pandilla no era algo lejano, era el entorno. Una ruta 140, ¿verdad? Como pasajeros. De ahí se bajaron, atacaron y luego se dieron a la fuga, ¿verdad? Hasta el momento no hemos encontrado a ninguno de ellos. La violencia no tiene freno. En la colonia Bosques de Prusia de Soyapango, la policía encontró el cuerpo desmembrado de un hombre. El torso, una pierna y la cabeza estaban dispersos en la zona. Al parecer de un vehículo lo pararon tirando. Y más o menos unas 4 horas, cuando tuvimos conocimiento eran las 7:25, ¿verdad? Pero en ese momento ya eso se tenía... La principal fuente de ingresos de las pandillas no era la droga, era la extorsión. Autobuses, tiendas, pequeños comercios. Cada semana había que pagar. No hacerlo no era una opción. Muchos conductores salían a trabajar sin saber si volverían. Tenía un alambre atado a su cuello, en ese estado se encontró. En el cantón sanlaboriano de Ciudad Delgado fue asesinado José Rivera, de 45 años. El fallecido era empleado de correos y en sus días libres realizaba viajes en su camión. Sobre la carretera Chalchuapa fueron ejecutados 2 pandilleros. En el lugar la policía encontró un mensaje que decía: Todo esto ocurrió antes de la llegada al poder de Nayib Bukele. Cuando esto pasó, todo esto ocurrió antes de la llegada al poder de Bukele. Cuando eso pasó, el país llevaba años agotado. Las medidas que llegaron después rompieron este sistema por completo, con apoyos, críticas y un debate internacional enorme. Anoche un hombre fue asesinado y 2 más resultaron lesionados en San Roque, mexicanos. La fiscalía reportó otros crímenes. En Tierra Blanca... Esto al final no es solo una historia sobre el crimen, es una historia sobre lo que pasa cuando el Estado pierde el control y otros lo ocupan, y sobre cómo el miedo puede convertirse en rutina.